Y mi mamá me dice que mi papá se fue a trabajar al otro lado, ¿no? Que es San Diego, ¿no? Y pues duré unos 5 años o más sin verlo. Y cuando lo vuelvo a ver un día antes de su muerte Dios mío. para despedirnos de él. 5 o 4 años me dio una parálisis facial, caí en el hospital en urgencias y me atendió por primera vez un psiquiatra. Me empezó a hacer un estudio y me dijo, ¿sabes qué? Es que tú lo que tienes es para un psiquiatra. Acá vamos a comenzar hablando de Tijuana y de Badabun. Vale, ¿Qué desde el fue? principio. Sí, para más o menos que nos vayan comprendiendo quienes nos están viendo, cómo es y cómo inicia, si todo esto es una cuestión que inicia en Tijuana. Sí, bueno, yo en Tijuana estaba estudiando la carrera de gastronomía, no la pude terminar porque era demasiado cara, en ese entonces yo trabajaba como edecán y allá en Tijuana un evento te pagaban 400 pesos 4 horas, ¿no? Más porque pues yo no tenía la altura ni tampoco como la imagen para poder ganar como una triple A. En el estadio ya era como medio popular porque yo fui porrista de los 3 equipos deportivos de Tijuana, que era Cholos, Sonquis y Toros. Entonces, como que ya sonaba mi nombre, pero no tanto como influencer, sino como figura ahí de Tijuana, Ajá. ¿sabes? Y ya pues un día me vieron pasar y me hablaron los de Badabun que tenían ahí una propuesta para mí, no querían pagarme, querían hacerlo por colaboración y yo les dije, no, pues yo no, como no entendía todo el mundo de redes sociales, ni siquiera tenía noción de que se podía ganar dinero del internet, para mí fue como, no, yo pues trabajo por el dinero, no por fama, Pues ¿sabes? nadie trabaja de gratis, ¿no? Bueno, pero hay muchas chicas que les interesaba el foco público, ¿sabes? Entonces muchas aceptaban y decían que sí, pero en mi caso era como, no, pues yo trabajo de esto, o sea, como edecán, pero pues págame para el video. Al final, después de varias propuestas, aceptaron y fue así como llegué a Badabun, que fue la plataforma número 1 en Latinoamérica. Llegamos a tener millones y millones de suscriptores. Fueron más de 2 años los que estuve ahí adentro y fue una etapa bella para mi vida, fuera de todo lo malo que pasó. Siempre voy a estar agradecida por todo lo que me enseñó y todo lo que yo soy ahora, porque sí, fuera de que al final todo acabó en demanda, siempre voy a decir que hoy en día soy lo que soy gracias a Badabun. Además te tocó una época muy bonita de Badabun. Pues me tocó desde cero. Cuando yo llegué a Badabun era una casa, ni siquiera estábamos en las oficinas, era una casa con, ponle 20 empleados. Al final terminamos siendo un edificio de 4 pisos con más de 100 empleados, ¿sabes? Yo fui de los primeros talentos y como que empezamos a hacerlo por hobby porque no teníamos como tanta noción de lo que queríamos hacer, porque al final, primero empezamos como en Facebook y luego como que fuimos agarrando vistas, un video mío tenía 40 millones de vistas, 30 millones de vistas, entonces esos números nunca se habían visto en esas plataformas y fue así como el jefe puso un ojo sobre mí, decir, oye, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que el público está viendo? Creo que antes se seguía mucho al youtuber o al influencer perfecto, ¿no? Que te mostraba su vida pues perfecta dentro de todo, que ganaba un sueldo estable, que te mostraba una vida de lujos, que a lo mejor sabía hablar ante cámara y que no era como tan imperfecto y en mi caso fue como todo lo contrario, como que les gustó ver algo más sencillo, como algo más real, de decir, bueno, esta chica es mal hablada, no tiene tanto miedo del que dirán, es divertida, pues en ese entonces sí era demasiado inmadura y por eso yo no tenía como tanta noción de lo que podía afectar en mi imagen, pero bueno, no me arrepiento de nada, todo lo hice por algo y hoy en día pues se obtuvieron los frutos de esa diversión tan inmadura en ese entonces. Bueno, pero todo llega con el tiempo. Después de Badabun, ¿qué es en lo que pensaste que ibas a hacer? O a qué te ibas a dedicar y cómo ibas a iniciar una carrera tú solita? Bueno, es que realmente esto me llegó por casualidad. Yo jamás pensé en vivir de las redes sociales, jamás pensé en estar en la televisión o yo que un día iba a ser como reconocida. Te digo, yo estaba estudiando gastronomía y mi meta era dedicarme a la hotelería y servicio. Yo decía, bueno, yo quiero viajar, estudiar todas las ramas que se pueda dentro de la gastronomía, aprender del servicio y en un futuro, si llego a tener un sueldo, abrir un hotel. Yo decía, como que era mi sueño, Ay, qué ¿no? bonito. Como que siempre había soñado como en tener pues un estado financiero bueno para mi familia y
más porque en mi familia, antes yo pensaba que el reconocimiento o la fama, si se podría decir, era algo que solamente pasaba de generaciones en generaciones. No era algo que simplemente le llegaba a alguien de la nada y lograba hacerlo, y más para una persona que yo no soy artista en sí. O sea, yo no canto, yo no interpreto, o sea, como que yo no vivo de un arte, vaya, yo vivo solamente de ser yo misma como figura pública. Eh, y yo decía, es imposible que algún día yo pueda como que llenar conciertos y sea todo eso. Y para mí nada más así es como la gente podría vivir de millones, ¿no? Era como yo vivía dentro de mi ignorancia. También de dentro de mi familia no había en ese entonces como personas que vivieran de una carrera o que hayan logrado como tener unas metas más altas. Y mi mamá como que siempre me logró decir como, hija, tú puedes, estudia y todo lo demás, pero fue... Mi infancia en sí ya fue complicada, porque bueno, la gente que conoce mi historia sabe que mi mamá es doble A. Fue una infancia sumamente complicada donde yo a mis 14 años ya vivía etapas de una adulta, donde yo también tenía que muchas veces hacerme cargo de mi mamá, donde yo ya vivía etapas de antro, alcohol y muchos excesos y cosas, ¿sabes? Entonces, como que todo eso hizo que yo me saltara como demasiadas etapas y como que yo ya pensara más en mi futuro, y entonces eso despertó en mí un trastorno de ansiedad generalizada, Ay, porque todo el tiempo estaba como con esa ansiedad de tengo que construir algo, tengo que hacer algo, el tiempo se me está agotando, no sé qué voy a estás hacer. muy joven. Exacto, entonces también pasa que dentro de esa ansiedad, pues como yo también soy hija de mamá soltera, mi ¿Nunca papá, conociste a tu papá? sí, pero una etapa muy corta. Mi papá y yo vivimos, yo creo que hasta los 8 años por ahí, pero pasa que se divorcian y nunca más vuelvo a ver a mi papá. O sea, desaparece, se va, me venden la historia de como yo soy de Tijuana, ahí tienes tu casa, mi casa. A mí me encanta Eh, Tijuana, ahí viví 4 ¿Sí? años. Ay, me encanta Tijuana, yo también. Cuando la gente me dice como Tijuana es muy aburrido, le digo, no, es que No. no lo conocen, es bellísimo. Y mi mamá me dice que mi papá se fue a trabajar al otro lado, ¿no? Que es San Diego, ¿no? Y pues duré unos 5 años o más sin verlo. Y cuando lo vuelvo a ver un día antes de su muerte Dios mío. para despedirnos de él. Porque nos marca mi abuelita que le trabajó como en esos refrigeradores industriales, como tipo Costco de los grandísimos, y el frío le picó los pulmones. Entonces estuvieron esperando mucho tiempo un trasplante de pulmón y no llegó. Entonces sí me dijeron como, ¿sabes qué? No creemos que vaya a pasar de esta noche, mejor sí vengan a despedirse. Yo estaba sumamente enojada con mi papá porque decía, o sea, todo este tiempo no pudiste buscarme, no pudiste darme atención, amor. Yo también estaba pasando por una etapa depresiva en mi vida y pero obviamente yo no me daba cuenta hasta después. Y hoy sí me buscas para despedirte, o sea, ¿qué soy en tu vida o qué fui, sabes? Y literalmente llegamos, me entregó una carta como de que voy a reponerme, voy a estar bien y vamos a volver a ser la familia que siempre soñamos. Regresamos a Tijuana al día siguiente como para arreglar todo para que mi papá se pudiera venir a Tijuana y aquí buscar un trasplante y lo pudieran atender de una mejor manera. Y justo cuando aterrizamos, que son unas como 5 horas de vuelo, porque es un vuelo muy largo, nos marcan y nos dicen que ya falleció. Entonces eso fue un golpe durísimo para mi mamá, pero yo no podía llorar, yo no podía extrañarlo, yo no podía hacer nada porque estaba muy enojada, porque decía, ¿cómo voy a extrañar a alguien que nunca estuvo conmigo? O sea, ¿qué voy a extrañar? Los momentos que no me dio, la infancia que Que no tuve no con él. disfruté, claro. Entonces, pues obviamente yo miraba a mi mamá súper depresiva, no quería salir de la cama, lloraba, tomaba, salía todos los días. Y yo con 15 años ya en ese entonces como de, Hermanos no tienes. no, siempre fui hija única. Y fue como, Afrontarlo sola. ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces yo siento que eso me hizo avanzar muy rápido dentro de mis vivencias y mi mentalidad, que también esa ansiedad siempre estuvo dentro de mi mente. Sí lloraba, pero en mi soledad, en esa soledad
que como con vergüenza, ¿sabes? Porque en esa etapa como que te da vergüenza que te vean vulnerable o te vean triste, ¿sabes? Y entonces ya que estaba yo muy sola, ya lloraba y me acuerdo que hasta publicaba así en ese entonces como MySpace, como me siento muy triste y todo, y al día siguiente los borraba y mi mamá me decía, ¿te hace falta tu papá que tienes? Y yo le decía, no me hace falta. Como a los 17 años fui como a un retiro espiritual con mi mamá, porque mi mamá hoy en día pues ya tiene más de 13 años que no toma. Qué bueno. Entonces fue a un retiro, cambió muchas cosas. Yo fui como hija de doble A y ahí me di cuenta que sí, siempre me hizo falta esa Ese figura en mi apoyo vida. paterno. Ajá, ¿sabes? Entonces, por eso siento que yo, mi infancia, cuando me dicen como, ay, describe a la Kim Chantal, yo les digo, es que para mí es difícil describir a la niña, muchas etapas de mi vivencia, de mi A la niñez, mujer. porque la sellé. Hubo como tanto dolor, tanto sufrimiento que por protección, no sé, de mi cerebro la selló y la ahogó. Y me es sumamente Autodefensa. difícil recordar. Y mi mamá me dice, ay, yo me acuerdo mucho que cuando eras niña decías que querías ser veterinaria, que querías ser... Y yo, ¿a poco? ¿No te acuerdas? Y yo, ah, sí. Ay, no me acuerdo, ¿sabes? Porque no sé. Entonces, como que dentro de toda mi adolescencia siempre estuve perdida. No tenía una identidad, no sabía qué es lo que quería hacer de grande y simplemente fluía a lo que se me iba antojando. Y como después descubrir que tenía un TDAH sumamente grande, porque después, años después, tuve que ir a psiquiatra porque me dio un parálisis facial, pero es algo que luego te voy a contar, Uy, Dios. me di cuenta que casi todas las etapas de mi vida, que eso incluye mi carrera como gastrónoma, las dejaba ahí porque o me estresaba, no funcionaba, colapsaba, era tanto estrés, no me creía suficiente y las dejaba ahí y se va. Y yo decía, no, son porque soy una persona sumamente impulsiva o que soy muy como de dejar las cosas. No, es que mi TDAH es tan fuerte que como no era atendido, para mí era más fácil estar en la concha, ¿sabes? Como Sí. dejar las cosas ahí y simplemente no terminarlas. Y pues así fue como llegaba a toda la historia, ¿no? De cómo me voy y cómo retomo. Bueno, pero es muy interesante escucharte porque hay muchos jóvenes que no detectan en este momento estos asuntos que se pueden arreglar. Claro, porque antes teníamos la idea que el psiquiatra era para los loquitos que ya Nada estaban más, sí. amarrados y hasta eran sinónimo de burla, ¿no? Sí. Yo no pensaba así, pero pensaba que yo lo que sentía o tenía no era tan fuerte como para ir a un psiquiatra. A un psicólogo quizá, pero no... En mi casa, en mi familia, no hubo educación mental. En mi casa nunca fue, porque toda mi vida yo fui en extracurricular. Toda mi vida, porque me era sumamente difícil. ¿Qué estás haciendo? Al teléfono. Era sumamente difícil aprender matemáticas, materias, siempre fui una mujer de 6 de 7 y ya cuando empecé a ir a extracurricular, pues ya era de 10 porque pues mi mamá dice, es que no eres, en ese entonces así decíamos, no eres tonta, simplemente eres difícil de absorber información, Distraída. entonces pues a mí me tenían que ir a extracurricular para que en verdad se me pegaran las cosas y así poder tener una buena calificación en todos los años de mi escuela, ¿sabes? Eh, Después, bueno, eso no te estoy platicando hace mucho, fue hace 5 años, 5 o 4 años, me dio una parálisis facial, caí en el hospital, en urgencias, y me atendió por primera vez un psiquiatra. Me empezó a hacer un estudio y me dijo, ¿sabes qué? Es que tú lo que tienes es para un psiquiatra. Empecé a ir con él, empecé a hacerme estudios de, ay, soy muy mala con los nombres, fisio, cuando te ponen chupones y te empiezan a hacer los estudios de cómo tu cerebro está funcionando porque querían ver si lo que yo sentía era por Era cerebral. nacimiento o de un comportamiento adquirido con el tiempo. Entonces, pues se dio cuenta que ya todo lo que yo tenía era desde nacimiento. Yo nací siendo una niña sumamente depresiva y también ansiosa. Entonces eso es más difícil, pero pues nada que no se pueda arreglar. Obviamente hoy soy ¿Pero una eso se hereda, persona Kim, o sereda, genético? es genético.